forme el tapón plaquetario. Entonces, ¿qué tenemos que saber aquí? Que el valor normal de las plaquetas es entre 150.000 a 400.000 microlitros por sangre. ¿Ya? Entonces, su tiempo de vida de estas plaquetas y la circulación es de 8 a 10 días. Pero existen procesos por los cuales el valor de las plaquetas cae por debajo de 150.000. Tenemos a las trombocitopenias, esto se llama trombocitopenias. ¿Cuándo se produce eso? Por ejemplo, lo que vimos cuando llevamos inmunidad, hay la trombocitopenia inmunitaria, que estos se forman anticuerpos que van y destruyen a las plaquetas. Igualmente, en procesos, por ejemplo, el vaso es el órgano que más destruye plaquetas. Existen patologías por el cual el vaso va a destruir gran cantidad de plaquetas. Entonces, igualmente, esto nos lleva a una trombocitopenia. Otro, igual, la aterosclerosis, como saben, se forman placas, primeramente a nivel de por debajo del endotelio, ¿ya? Al nivel del subendotelio. Entonces ahí se van depositando triglicéridos, lípidos. Entonces, una vez que ese ateroma crece y lesiona al endotelio, estas plaquetas son atrapadas por ese ateroma y se forman coágulos. Entonces, esto favorece a que se formen coágulos y luego estos coágulos se fragmentan y forman émbolos. Estos émbolos, los cuales van a ir a vasos sanguíneos más delgados y pueden producir obstrucción. Entonces, cuando hay la predisposición a formación de coágulos, ¿ya? Como sabemos, uno que favorece es el tromboxano A2, porque aparte se adosa al ADP y hacen que las plaquetas se adhieran unas a otras, porque se hacen más pegajosas. Entonces, es por eso que nosotros damos aspirina. La aspirina actúa inhibiendo a las prostaglandinas, sobre todo al tromboxano A2. ¿Ya? Por lo tanto, es por eso que la aspirina es un antiagregante plaquetario. Esa sería la causa. ¿Por qué das aspirina? Por ejemplo, a las personas mayores que son hipertensas y tienen gran riesgo de formación de coágulos por estos problemas, es por eso que se les da a tomar aspirina todos los días, 100 miligramos. Esa sería la causa de por qué se da aspirina a estas personas. Entonces, luego, ya se ha producido primero la vasoconstricción, la formación del tapón plaquetario, y ahora se va a producir la coagulación de la sangre. Entonces, como sabemos, existen factores precoagulantes y factores anticoagulantes y factores procoagulantes. Cuando vimos homeostasis vimos esto. ¿Quiénes están a favor? ¿Los anticoagulantes o los procoagulantes? ¿Anticoagulantes o procoagulantes? O sea, anticoagulantes que favorecen la anticoagulación, procoagulantes los que favorecen la coagulación. ¿Quiénes están en favor? O sea, ¿cómo te explico? ¿Quién está en mayor proporción? ¿Los anticoagulantes o los procoagulantes? Los anticoagulantes. Entonces, los anticoagulantes siempre están en mayor proporción. Pero cuando se produce una lesión a nivel de los tejidos y hay sangrado, entonces favorecen los procoagulantes. Entonces, ¿cómo va esto? Tenemos a la protrombina. ¿Ya? Esta protrombina se va a transformar en trombina por el factor activador de la trombina. ¿Ya?
esta trombina se va a unir al fibrinógeno y va a formar el monómero de fibrinógeno, el cual va a dar lugar al monómero de fibrina. Pero esta es una red de fibrina débil, ¿ya? Entonces, esta trombina, que ha sido activada por el factor activador de la trombina, va a activar al factor 8 de la coagulación. Entonces, este factor 8, ¿ya?, que es un factor el cual va a hacer que la fibrina forme unos hilos entrecruzados más fuertes, los cuales no se van a disolver. Entonces, forman una red de fibrina más efectiva, ¿ya? Entonces, vamos a decir que hay tres etapas aquí. Una es la activación de la protrombina, ¿ya? La protrombina se transforma en trombina. Otra es la etapa de la formación de la trombina, que está dado por el activador de la trombina. Y el otro es el ataque de la trombina sobre el fibrinógeno para formar el monómero de fibrina, de fibrinógeno primero, luego el monómero de fibrina, hasta llegar a la fibrina, la cual es la fibrina fuerte gracias al factor 8 de la coagulación. Factor 8 también conocido como el factor efector de la fibrina, ese es otro nombre, ¿ya? Entonces, este es un resumen de cómo se va a formar el coágulo, ¿ya? Aquí va a caer tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca, como vamos a ver más un ratito. Entonces, tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca va a ser que la protrombina se transforme en trombina y luego se une al fibrinógeno para llegar hasta la fibrina. Entonces, esta sería una vía común, ¿ya? Entonces, como sabemos, tenemos los factores de coagulación. Uno, tenemos a la protrombina. Esta protrombina, que es una alfa-2 globulina, la cual se encuentra circulando en el plasma, en la sangre, ¿ya? Tiene una concentración de 15 miligramos decilitro y un peso molecular de 68.700. Esa protrombina se forma en el hígado, ¿ya? Entonces, cuando hay alguna hepatopatía, lesiones a nivel del hígado o cualquier enfermedad hepática, entonces va a haber un descenso de la formación de la protrombina. Y para que se forme trombina necesitamos a la vitamina K, ¿ya? Esta vitamina K, que lo obtenemos mediante legumbres, verduras, carne de pescado, es donde más se encuentra la vitamina K. Entonces, esta vitamina K, para que sea absorbida, necesita a la bilis, ¿ya? Entonces, la bilis favorece la absorción de la vitamina K a nivel de los intestinos para que sea llevada hasta el hígado. Y así se forma la protrombina. La trombina. Entonces, esta trombina igual, muy importante, igual tiene un peso, es una globina, igual que está circulando en el plasma, que se forma cuando la protrombina es activado por el factor activador de la protrombina, tiene un peso molecular de 33.700 y esta protrombina me va a activar varios factores. Activa al factor 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces, estos factores favorecen la agregación plaquetaria, son procoagulantes. Todos estos factores que son activados por la trombina, ¿ya? Entonces, y este factor 13 que vemos aquí, este es un factor estabilizador de la fibrina, hace que la fibrina sea insoluble, que la fibrina sea fuerte y favorece a la retracción del coágulo. Entonces, igualmente esta trombina
produce una retroalimentación positiva. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más trombina se forme, se va a formar más protrombina. Por eso es una retroalimentación positiva. Igualmente, se tiene que formar un complejo heparina-antitrombina. Hay la antitrombina 3 que se une a la heparina y forma este complejo, los cuales van a ir a inhibir a la trombina para que no se sigan formando más coágulos. Entonces, igual es muy importante este complejo heparina-antitrombina. Entonces, como dijimos, como vemos aquí, esta trombina está aquí, va a actuar sobre el factor 8, el factor 9, el factor 10, entonces todo esto activa el factor 12 y el factor 13. Sobre todo estos factores actúa la trombina. También tengo al fibrinógeno, ¿ya? Igualmente, este fibrinógeno se forma en el hígado, ¿ya? Entonces, este fibrinógeno tiene un peso molecular de 400.000, tiene un valor normal entre 100 a 700 miligramos decilitro o de 1 a 7 gramos litro, y cualquier patología, enfermedad del hígado desfavorece a la formación del fibrinógeno. Por eso pacientes alcohólicos que tienen cirrosis hepáticas o cualquier hepatitis nos llevaría a que disminuya la producción del fibrinógeno y estas personas tienden a las hemorragias. Entonces, como sabemos, este fibrinógeno se une a la trombina gracias al factor activador de la trombina. Esta trombina que se une al fibrinógeno, como sabemos, va a formar el monómero de fibrinógeno para llegar hasta formar a la fibrina. Entonces, todo esto hace que se produzca luego la retracción del coágulo. ¿Qué quiere decir esto? Que el coágulo se hace más pequeño, ¿ya? ¿Por qué se hace más pequeño? Porque dentro de este coágulo se destruyen las plaquetas, ¿ya? Y ahí sale el tromboxano A2, el cual igualmente favorece a que se contraiga, porque las plaquetas igualmente tienen fibras de actina y miosina, las cuales se contraen y favorecen esta retracción del coágulo. Y cuando se retrae el coágulo sale un suero del plasma, ¿ya? Pero este suero del plasma se caracteriza porque no tiene fibrinógeno y no tiene factores de coagulación, y este suero del plasma nunca se coagula, ¿ya? Entonces, gracias a todo esto, gracias a las plaquetas, se produce la retracción del coágulo. Si no se produjera esta retracción del coágulo, el coágulo se hace más pequeño, este coágulo sería arrastrado por el torrente sanguíneo. ¿Y qué pasaría si existiera una trombocitopenia? Si las plaquetas estarían menor a 100.000, ¿se produciría la retracción del coágulo? ¿Por qué? Ya, y si no hay plaquetas, ¿qué no va a haber? ¿Qué tiene dentro las plaquetas? Las fibras de actina y miosina. Y aparte, tiene el tromboxano A2. Entonces, si existe una trombocitopenia, o sea, generalmente esto cuando las plaquetas están por debajo de 100.000, entonces vos sabes que no va a haber una retracción del coágulo. Entonces, si vos eres cirujano y ves que hay plaquetopenia, tienes que pensar que posiblemente tengas un gran sangrado durante la cirugía, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se va a producir la retracción del coágulo por la trombocitopenia que se va a producir. Entonces, como dijimos, tenemos este activador de la protrombina. ¿Cuál sería la función del activador de la protrombina?
¿Qué hace el activador de la protrombina? ¿Qué hace? Activa la protrombina. Hace que la protrombina se transforme en trombina. ¿Ya? Entonces, para que se produzca todo esto, se necesita de los factores de coagulación, que son el número de 12. ¿Ya? Entonces, el primer factor de la coagulación es el fibrinógeno, que ya lo vimos. El segundo factor es la protrombina. El factor 3 es el factor tisular. El factor 4, el ion calcio. El factor 5 es la proacelerina o factor LAVI. El factor 6 no existe. El factor 7 es la proconvertina o factor estable. También tenemos el factor 8, o también llamado factor hemolítico A o factor de von Willebrand. El factor 9, que es el factor de Christmas o el factor antihemolítico B. Tenemos el factor 10, que es el factor de Stuart-Prower. El factor 9, que es el factor antihemolítico C o factor de antecedente de la tromboplastina plasmática. El factor 12, que es el factor de contacto o factor de Hagemann también. Y el factor 13, que es el factor estabilizador de la fibrina. Todos estos factores que estoy nombrando aquí son los que me van a dar la vía, van a actuar tanto en la vía intrínseca como en la vía extrínseca. ¿Ya? Entonces ya vimos el factor 1, que es el fibrinógeno, factor también, la protrombina. Este factor 3, que es el factor tisular, ¿ya? Este factor tisular, cuando se produce una lesión a nivel de los tejidos, se une con los fosfolípidos, ¿ya? Entonces, se une con los fosfolípidos para activar a los demás factores de coagulación. Pero antes se tiene que unir con los fosfolípidos de los que se liberen por los tejidos lesionados. Tenemos al ion calcio, que es el factor 4, que es muy importante porque actúa con varios factores de la coagulación. El factor 5 o proacelerina es una globulina que se encuentra en la sangre, ¿ya? Cuya deficiencia causa una hemorragia, ¿ya? Que se conoce como la enfermedad de Owen o parahemofilia. Igual, el factor 7, que es un acelerador sérico para la conversión de la protrombina en trombina. El factor 8. Este factor 8, es igualmente una globulina del plasma, y el cual, cuando hay una deficiencia, te produce la enfermedad hemolítica tipo A o enfermedad de von Willebrand. Esta enfermedad de von Willebrand es transmitida por las madres a sus hijos, ¿ya? Entonces, las mujeres son transmisoras de la enfermedad hemofílica A, pero los que enferman son los hombres, ¿ya? Entonces, esta enfermedad de von Willebrand siempre se manifiesta en los hombres. Las mujeres son solo transmisoras y es la más común que hay, ¿ya? Luego tenemos al factor 9, o que también es una globulina que se encuentra en el plasma, la cual, cuando está deficiente, produce la hemofilia tipo B. Luego tenemos al factor 10, que ya dijimos. Este factor 10 es el que participa tanto en la vía extrínseca como en la vía intrínseca. El factor 11. Este factor 11 también es una globulina que, cuando está deficiente, produce la hemofilia tipo
C. El factor 12, también conocido como factor de contacto. Entonces, este factor 12 es el que se adhiere a las partes rugosas del endotelio. Y por último, este factor 13, el cual es estabilizador de la fibrina, o sea, hace que la fibrina sea una fibrina insoluble, estable. ¿Ya? Entonces, estos 12 factores es que ustedes lo tienen que saber de memoria. ¿Ya? Lo más importante, yo le diría, para su vida como médicos, saber cuál produce la hemofilia tipo A. ¿Cuál sería? El 8. ¿Qué otro nombre recibe? Enfermedad de von Willebrand. Es el más común que se encuentra. Sobre todo se hace diagnóstico en niños, porque siempre están con epistaxis. ¿Saben qué es epistaxis? Sangrado de la nariz. Entonces, o siempre están con hematomas. Entonces se hace, y lo más común es encontrar esta enfermedad, la hemofilia tipo A. Luego, la hemofilia tipo B. ¿Qué factor tenía que estar deficiente? El factor 9. Ahora, si hay una hemofilia tipo C, ¿qué factor estaría disminuido? Del factor 11. Entonces, sobre todo esto, siempre preguntan en pediatría. Hemofilias. ¿Ya? El factor 11 es de hemofilia tipo C. C. El 9 es el B. Entonces, sabiendo todo esto, vamos a ver lo que es la vía intrínseca y lo que es la vía extrínseca. Entonces, para que se active la vía extrínseca, lo primero que tiene que haber es un traumatismo tisular, o sea, tiene que haber lesión de los tejidos. Entonces, ¿qué dijimos? Cuando se lesiona un tejido, ¿qué va a liberar? No, eso es cuando se lesiona vasos sanguíneos. Los tejidos. Para que se active el factor tisular, ¿cuál es el factor tisular? ¿Qué factor de coagulación es? 3. El factor tisular es el factor 3. Y para que se active esta lesión de los tejidos, tiene que liberar fosfolípidos. Estos fosfolípidos se van a unir al factor tisular y lo va a activar. Este factor tisular va a actuar sobre el factor 7 y va a activar al factor 7. Este factor 7 activado va a activar junto al factor tisular y junto al calcio al factor 10. ¿Ya? Este factor 10 activado, como vemos aquí, junto al factor tisular, al calcio y al factor 5, va a activar al activador de la trombina. Y este activador de la trombina, junto a los fosfolípidos que se han liberado por la destrucción de las plaquetas y al calcio, hace que la protrombina se transforme en trombina, para que así se forme el coágulo, lo que dijimos esto. Esta sería la vía común de la coagulación. ¿Ya? Entonces, para que esta protrombina se transforme en trombina y siga este proceso hasta formar fibrina. ¿Ya? Entonces, eso es la vía extrínseca. Entonces, ¿cuál es el factor? ¿Qué tiene que haber para que se active la vía extrínseca? Un traumatismo tisular y
que se liberen fosfolípidos para que se unan al factor 3. ¿Ya? Entonces, ustedes con este esquema, con este dibujo, pueden aprender cómo se activa esta vía extrínseca, ¿no? Fáciles. Entonces, factor tisular, factor 3, actúa sobre el factor 7, activa este factor 7 junto al factor tisular y el calcio activan al factor 10, este factor 10 se activa y este factor 10 junto al calcio, junto al factor tisular y al factor 5 van a activar a la protrombina. Este activador de la protrombina junto a los fosfolípidos y al calcio hace que la protrombina se transforme en trombina. Todo esto es la vía extrínseca. Vía intrínseca. Voy a ver qué preguntas puedo sacar para el examen. Lo más importante Tengo que analizar cómo voy a hacer las preguntas. No voy a poder. Examen de pareja será, Doc. Muy complejas. Yo diría, digamos, que ha estado muy difícil si la nota máxima hubiera sido 60. ¿Qué? 65, o sea que han pasado raspando. ¿Cuánto ha sido? La máxima, 87.5. No a decir de quién, porque ¿Y la más y hay baja? notas de 85 igual. Si hubiera estado re difícil, no se hubieran aplazado todos. Sí, Pero Doc Brian tuve sacó medio papelito. examen. Voy a revisar bien las preguntas para hacer porque pero si se aprenden esto, ¿qué tienen que saber esto? Que todo, tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca, ¿qué van a hacer? Activar al activador de la protrombina. ¿Ya? ¿Y cuál juega un papel fundamental aquí? Igual, para que vean. El factor 10 participa tanto en la vía intrínseca como en la vía extrínseca. Igualmente, el calcio es fundamental en las dos vías. Entonces, en la vía intrínseca, ¿qué tiene que pasar? Para que se active, tiene que haber un traumatismo de la sangre. ¿Ya? Entonces, o estar en contacto con el colágeno. También se activa por los ateromas que se forman a nivel del subendotelio. ¿Por qué? Porque estos ateromas van a lesionar a los componentes de la sangre. Entonces, como vemos aquí, cuando se produce todo esto, el factor 12 se va a activar, se va a formar el factor 12 activado, el cual va a activar al factor 11 gracias al cininógeno de precalicreína. Activa este factor 11. Este factor 11 activado va a actuar sobre el factor 9 junto al calcio y va a activar al factor 11 activado. Este factor 11 activado ¿ya? Va a actuar activando al factor 10 junto al factor 8 que previamente va a ser activado por la trombina y junto al calcio. Entonces van a activar al factor 10 y este factor 10 activado, ¿qué va a hacer? Activar a la protrombina. Llega a lo mismo que la vía extrínseca, ¿ya? Entonces este factor 10 activado junto al calcio, al factor 5 que es activado por la trombina y los fosfolípidos que liberan las plaquetas van a activar al activador de la protrombina para que la protrombina se
transforme en trombina, igualmente gracias a los fosfolípidos de las plaquetas y al calcio, y se forma la trombina para que se forme el coágulo. Entonces ya tenemos las dos vías extrínsecas e intrínsecas, los cuales llegan a una vía común. ¿Cuál sería la vía común? Sofía. Claro, para la formación del coágulo. Claro, pero esta vía común sería activar la trombina, el activador de la trombina. Todos, sí, porque mira, tanto la vía intrínseca como intrínseca va a llegar a esto, que la protrombina se transforme en trombina, porque todo, tanto la vía intrínseca, aquí va a poner otro dibujo, intrínseca y extrínseca, llegan a esto, a activar al activador de la trombina. Ahí se unen estas dos vías, tanto la intrínseca como la extrínseca. Entonces, ya tenemos ahora esta protrombina que se transforma en trombina. ¿A qué se va a unir? Al fibrinógeno. ¿Y qué va a formar? Monómero de fibrina. Y luego monómero de fibrinógeno y monómero de fibrina. ¿Y este monómero de fibrina es estable o es no estable? No es estable, se puede disolver. Y para que no se disuelva, ¿qué necesita? Necesita al factor 8. El factor 8 que es activado por la trombina. Entonces este factor 8 favorece a que esta red de fibrina no se disuelva, ya sea insoluble, sea una red de fibrina fuerte, el cual va a atrapar a las plaquetas, ¿ya? Es por eso que una de las enfermedades más comunes es la hemofilia tipo A o la enfermedad de von Willebrand. ¿Por qué? Porque este factor 8, ¿qué va a hacer? Si hay deficiencia factor 8, la red de fibrina no va a ser estable, ¿ya? Entonces este coágulo se disuelve fácilmente. Entonces, ya para terminar esta parte, tenemos la fibrinolisis, ¿ya? Como verán, tanto en la vía extrínseca como intrínseca, el último en actuar es el factor 13. ¿Qué es el factor 13? Es el estabilizador de la fibrina, ¿ya? Entonces, este también favorece a que la fibrina sea más estable. Entonces, aparte, hace que esta fibrina sea insoluble. Entonces, esta fibrina, una vez que se ha formado el coágulo, se ha producido la retracción del coágulo y ya no hay sangrado, entonces este coágulo se tiene que disolver, ¿ya? Entonces, para que esta fibrina se disuelva, necesitamos al plasminógeno. Este plasminógeno, el cual va a dar lugar a la fibrinolicina, o también conocida como plasmina, ¿ya? Entonces, para que este plasminógeno se transforme en plasmina o fibrinolicina, necesita de los activadores del plasminógeno.
que esto es el activador del plasminógeno del tisular y el activador del plasminógeno análogo a la urosinasa, ¿ya? Entonces, estos dos activadores hacen que el plasminógeno se transforme en plasmina o fibrinolicina, que es una proteasa. Entonces, esta fibrina que se ha formado se va a degradar, se comienza a disolver el coágulo. Y aparte, esta plasmina o fibrinolicina me va a inhibir los factores 9, 10, 11 y 12. ¿Ya? Entonces, esta es la manera de cómo se va a disolver el coágulo que se ha formado. Aparte, tiene que haber una alfa-plasmina. Esta alfa-plasmina es muy importante porque va a inhibir a la plasmina. Si no, los coágulos se disolverían muy rápidamente. Una parte que me olvidaba aquí, que esta vía extrínseca, todo esto hace que el coágulo se forme más o menos en 15 a 20 minutos. En cambio, la vía intrínseca toma mucho más. Más o menos creo que es entre 4 a 6 horas, no me acuerdo bien eso, está bien, ¿ya? Entonces, ya hemos visto todo esto, lo que es hemostasia. ¿Cómo digo que se llamaban los activadores de plasminógeno? Aquí está. Uno es el activador del plasminógeno tisular y el otro el activador del plasminógeno análogo a la urosinasa, que son los dos. Entonces, este plasminógeno, que también está circulando en el plasma, gracias a estos se va a transformar en plasmina. Y esta plasmina es la que disuelve a la fibrina. ¿Ya? Entonces, todo esto es hemostasia, lo que he resumido, lo que es hemostasia, todo esto. Entonces, hemos visto todo esto. Desde que se produce la vasoconstricción o espasmo vascular, se produce el tapón plaquetario, donde quedan atrapadas las plaquetas, y la formación del coágulo, que sería esta parte, donde está la vía intrínseca y la vía extrínseca. Y por último, lo que vimos es la fibrinolisis, la disolución del coágulo. Entonces, ¿hay alguna duda aquí? Está fácil, relativamente fácil. Yo tengo una duda. Ya. En el estudio de las plaquetas mencionan los megacariocitos. ¿Qué son? ¿Qué es el megacariocito? ¿Dónde se forma el megacariocito? Listo. Es un precursor de las plaquetas. ¿Dónde se forma, Adriano? Megacariocito. En la médula ósea roja. Este megacariocito se fragmenta y forma las plaquetas. ¿Ya? ¿Alguna otra duda más? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Por qué no existe el factor 6? No está descrito. No está descrito. Revisar tu libro de Guyton y ahí dice, factor 6 no existe. No dice por qué. ¿Alguna duda más sobre esto de coagulación? ¿O ya avanza muy rápido? Un poquito. ¿Cuál sobre este? El tema de entonces lo más importante va a ser las vías y el cuadro de los factores, o sea, lo más general. ¿Qué me interesa saber? Que ustedes tienen que saber que todo acaba ahí. Todas las vías terminan en esto, en el activador de la trombina. ¿No ve? Era al pie de la protrombina. Sí, activador de la protrombina, perdón. Es activador de la protrombina.
Digo, es que estos cuadros no hay donde sacar. Unos di que hacer a mano. Ya está. Entonces, ¿qué tienen que saber ustedes? Que todo, tanto la vía extrínseca como intrínseca, termina aquí, en el activador de la protrombina, para que la protrombina se transforme en trombina y llegue hasta fibrina. Y otro fundamental que es el factor 8. Doc, ahí dice 13. Ah, no. 13. 13, ¿verdad? Claro, está bien. Por eso lo encontraba. Este es el factor 13. Por eso es el factor estabilizador de la. Tenemos el 8. No es el 8, 13. O sea, todo la No cambien eso, es el factor 13. Por eso no lo encontraba aquí. Decía que era el puesto. Es el factor 13. Es el factor 13. Es que todo esto lo he hecho a mano, no había dónde. No hay diapositivas de esto. Y el libro no está. El libro te lo describe así. Entonces, como digo, todo de 8 era el 13. 13. El 13. Por ese factor estabilizador de la fibrina. Gracias. Bueno, nos quedaremos aquí. Vayan repasando esto, vayan revisando el Lightroom, pero todo está ahí. Pero tomaremos un ratito.